¿Sabías que la Biblia es muy clara en que nuestro Dios es un Dios de misericordia y compasión? Pero las Escrituras también declaran en el Nuevo Testamento que es terrible caer en las manos del Dios vivo. Vamos a hablar de la tensión entre el juicio de Dios y su misericordia en esta transmisión. No querrás perderte un solo momento. Durante mi estudio personal esta semana, yo estaba viendo donde los higos y las higueras son mencionados en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el final del libro, y me llevó a dos narrativas que quiero compartirles hoy, y están conectadas de alguna manera por un principio. Pero en realidad la conexión vino solo porque había higueras mencionadas en ambos, así que uní esas dos cosas en una. Una de ellas tiene que ver con misericordia de Dios y la otra tiene que ver con el juicio de Dios. Y vamos a ver esas dos cosas. La primera comienza en Génesis capítulo 3. Vayan conmigo, por favor. Génesis 3. Vamos a leer los versos del 1 al 10. Génesis 3, versos del 1 al 10. Génesis 3, verso 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho. Le preguntó a la mujer: ¿Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, nos dijo: no lo coman, no lo toquen o morirán. La serpiente le dijo a la mujer: no es cierto que morirán. Dios sabe que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y lo comió. Se les abrieron los ojos a ambos y vieron su desnudez. Entretejieron hojas de higuera para cubrirse. Oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín en el fresco del día. Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Él contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Es una gran historia, ¿no? ¿Saben? En esta historia vemos que Adán y Eva no creyeron en la palabra de Dios y sí creyeron en la palabra del diablo, la serpiente. Ellos creyeron lo que la serpiente dijo sobre lo que Dios había dicho y creo que Dios tal vez no tiene más grande placer que cuando creemos en Él, cuando creemos su palabra. Y dice que Eva vio que el árbol era agradable, que era bueno para comer. Vayan conmigo, por favor, al capítulo 2, verso 9. De la tierra Dios el Señor hizo que todo árbol creciera, agradable a los ojos y bueno para comer. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. No había nada diferente en cuanto a la apariencia entre este árbol del conocimiento del bien y el mal. La descripción que tenemos de él es idéntica a la de los otros árboles en el jardín. No había nada en el color de su fruta o en su forma o en el ancho de la hoja que le indicara a Adán o a Eva y creyeran que tendría algún tipo de consecuencia si lo tomaban. Lo único que tenían era la palabra de Dios. Eva tal vez pensó: no veo nada que confirme lo que Dios dijo. No lo creo. El diablo dijo que no morirían, Dios dijo que morirían. El árbol es agradable a la vista, es bueno para comer, como todos los árboles. No hay nada alarmante sobre eso, no hay nada que registre con mis sentidos que confirme lo que Dios dijo sobre el árbol. Por eso ella no creyó lo que Dios dijo y comió. Le dio de comer a su esposo. Adán vio todo lo que sucedía. Él no tenía una naturaleza corrupta.
en su carne ni en su espíritu que lo atrapara. Fue una rebelión voluntaria. Y murieron. En nuestra Biblia dice, seguramente morirás, pero en el hebreo original Dios les dice, morirán, morirán. La palabra morir doble, morirán una muerte doble. Y murieron ese día. Tuvieron una muerte espiritual. Significa ser cortado de Dios, estar separado de Dios. Adán y Eva fueron cortados de la vida de Dios y vemos que entraron temor y vergüenza en el mundo junto con su pecado. Y hasta ahora, el temor y la vergüenza aún siguen al pecado. Entre reuniones estaba sentado en un cuarto comiendo algo. La puerta se abrió. Entró nuestra nuera Bethany con Asher y Sawyer, y Asher, como siempre hace, corrió por el cuarto, saltó a mi regazo. ¡Abue! Me abrazó como si me fuera a sacar todo el oxígeno de los pulmones. Puso su cabeza en mi pecho. Y hace siempre eso en nuestra casa. Corre por el cuarto y ¡abue! Cuando llega ahí salta a mis brazos. Anoche estaba ahí con Harrison. Yo llegué a la misma hora que ellos. Estaba en el corredor. ¡Abue! Corrió tan rápido como pudo. Me arrodillé y él saltó y se aferró a mí. Es una de las alegrías de ser abuelo. Y creo que debió haber sido así en el jardín. Cuando el Señor llegaba, Adán corría, Señor, lo abrazaba y lo sostenía, te extrañé, me alegra que estés aquí. Y el Señor decía, también te extrañé, Adán, ¿qué quieres hacer hoy? Señor, hay unos peces fantásticos, los encontré del otro lado del jardín, no les he puesto nombre, ¿quieres venir a verlos? Eso sería genial, Adán, es una larga caminata, ¿no te importa? No, vamos. Caminaban y reían y había compañerismo y hablaban, pero ahora cuando Adán peca, no corre a Dios, escapa de Dios. Y está avergonzado, intenta cubrir su vergüenza, cubrir su pecado, con hojas de higo. Job dice esto en Job 31, verso 33, si hubiera cubierto mis transgresiones como Adán, al ocultar mi iniquidad en mi regazo. Es lo que Adán intentó hacer, intentó cubrir su transgresión, simbolizada por hojas de higo. Y los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, pero no como el diablo les prometió. Los ojos de su conciencia fueron abiertos de pronto y pudieron ver, vieron la felicidad de la que habían caído y la miseria donde cayeron. Se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Literalmente se vieron desnudados. Vieron que les habían quitado la belleza inocente que habían poseído unos momentos antes. Vieron que les habían quitado su intimidad con Dios, les quitaron la naturaleza pura y sin pecado, les quitaron el dominio que Dios les había dado, les quitaron el honor y la alegría de su casa en el paraíso. Vieron que les habían quitado la paz, les quitaron la felicidad, les quitaron todos los privilegios y bondades que Dios les había dado. El diablo dijo, se les abrirán los ojos y lo verán. Pero no le dijo que verían ángeles con espadas de fuego resguardando la entrada al jardín, evitando que entraran. Pero eso es lo que vieron. Y pienso en Dios en esta historia. Cuando Adán transgredió, Dios de pronto apareció en fuego y terremoto y explotó. ¡Adán! ¡Qué tonto! Te has condenado a tu prole. No había una ley del pecado en tu carne que te llevara a la tentación. ¿Cómo te atreves a creerle a la serpiente y no a mí? Rebelde, traidor, te desconozco. No, Dios no apareció de pronto, entre truenos de juicio. De hecho, no apareció por un tiempo. La indicación que nos dan es que Dios llega un tiempo después y cuando aparece en lo fresco del día, viene caminando. ¡Qué raro es eso! Debió estar en forma humana si caminaba. Tal vez en la persona de la segunda parte de la Trinidad. Y creo que así es como Dios caminaba y hablaba con Adán y Eva en el jardín. Era Jesucristo. Y vino caminando casi para representar el hecho de que es lento para la ira.
y grande misericordia. Porque el pecado más horrible de la historia de la humanidad abrió la puerta al infierno, lanzó a toda la tierra al caos. Y Dios camina a la escena, mostrando su refreno. Y leemos en el verso 8 que escucharon el sonido del Señor Dios caminando en el jardín y se escondieron. La palabra sonido literalmente significa voz. Muchas traducciones lo ponen así. Es la misma palabra traducida por voz en todo el Antiguo Testamento. No era que Dios estuviera rompiendo ramas al caminar a través del jardín. Escucharon la voz del Señor Dios. Y luego en el siguiente verso dice, y el Señor le llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás? Pero en ese momento Dios estaba hablando solo. Llegó un tiempo después y escucharon su voz hablando y corrieron a esconderse. ¿Qué estaba diciendo? Creo que tengo una idea. Dios habla solo varias veces en la Biblia. Unas de las veces no lo leeremos ahora, te animo a que lo leas luego, está en Oseas capítulo 11. El pueblo de Dios, Israel, lo había desobedecido de nuevo y Dios tiene un monólogo, habla solo. Y dice, cuando Israel era un niño, lo amé, lo tenía cerca, le enseñé a caminar, pero cuando los llamé, corrieron a sus ídolos. Los atraje con lazos de amor, los liberé y los cuidé también, pero sus corazones estaban inclinándose contra mí. ¿Cómo puedo rendirme o cómo puedo entregarlos como esas ciudades que fueron destruidas? Y luego Dios dijo, mi corazón se agita en mí. Mi corazón está roto. No voy a llevar a cabo la fuerza de mi ira, porque soy Dios y no hombre. No liberaré mi ira. Y creo que tenía que ser algo similar en el jardín cuando Dios caminaba. Decía, es mi hijo. Lo creé a mi imagen y semejanza. Hemos hablado, hemos amado, hemos reído. Le he dado el dominio de toda mi creación. Pero no puedo responder con mi ira. No voy a responder con mi ira. Voy a tener misericordia. Y luego Dios lo llamó, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde. Es una pregunta de naturaleza espiritual. ¿Dónde estás espiritualmente, Adán? Y luego les dice que habrá consecuencias a sus acciones, pero de inmediato habla de redención. De inmediato comienza a sembrar esperanza en el futuro. Profetiza la simiente de Eva, Jesucristo, aplastando la cabeza de la serpiente y trayendo la redención que limpia y restaura y trae compañerismo y gloria y paz y dominio y todo lo que se había perdido. Y tengo una palabra para ti hoy. Si has pecado, no corras de Dios. No consigas hojas de higo e intentes cubrir tus transgresiones. Proverbios 28:13 dice, el que cubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aleja de ellos obtendrá misericordia. Salmo 145, versos 8 y 9 dice, el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en la misericordia. El Señor es bueno con todos, Él se compadece de toda su creación. Como dice el viejo himno, hay una fuente llena de sangre que salió de las venas de Emanuel, y los pecadores se sumergen bajo el flujo, se limpian sus manchas de culpabilidad. Desde entonces, por fe, veo el arroyo, la provisión de las llagas fluir. El amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta que muera. Amigos, servimos a un Dios de misericordia. Vayan conmigo a Lucas capítulo 13, por favor.
Hay otra narrativa aquí. De nuevo, la cosa que las une, al menos en mi estudio, es una higuera. Quiero que lean de los versos 1 al 9 de Lucas 13. Personas en aquella ocasión le contaron a Jesús sobre unos galileos a los que Pilato había dado muerte cuando ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿piensan ustedes que estos galileos eran más pecadores que todos los demás por haber sufrido así? Les digo que no. A menos que se arrepientan, todos ustedes perecerán. O aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé, ¿creen que eran más culpables que todos los demás habitantes en Jerusalén? Les digo que no. A menos que se arrepientan, todos ustedes perecerán. Y les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Le dijo al viñador: mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala, ¿para qué ha de ocupar terreno? Le contestó el viñador: Señor, déjela todavía por 1 año más para que yo pueda acabar y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto, si no después puede cortarla. La parábola de Jesús y la narrativa están conectadas y quiero compartir contigo 4 lecciones simples de estos versos de Lucas, capítulo 13. Lección número 1 es esto: no atribuyas cosas malas al juicio de Dios. No apuntes a los que sufren mucho y digas deben ser grandes pecadores experimentando la ira de Dios. A veces las cosas malas le pasan a la gente buena. Y no necesitas que se derrame tu sangre con un ejército invasor o que una torre caiga sobre ti. Puedes morir anciano en tu cama y rodeado por tus amigos con una hermosa música de fondo y serás condenado si no te arrepientes. Jesús lo dejó claro: vas a perecer como ellos si no te arrepientes. Es un cambio interno de corazón que resulta en un cambio externo de dirección. Voltea a Dios y recibe y acepta su misericordia. Ahora vayan conmigo, por favor, a esta historia. Hay una segunda lección que quiero compartir. Porque la parábola que Jesús dijo sobre la higuera en el viñedo se une directamente a la narrativa precedente. La segunda lección es esta: cosas malas pasan cuando no hay intercesor. Verán, la parábola de Jesús en parte es una explicación por los hombres que habían muerto, por los soldados de Pilato y por los que cayeron muertos cuando la torre cayó sobre ellos. Él cuenta la historia de la higuera, que obviamente representa una persona, y el juicio, destrucción que se acerca a esa persona. La destrucción viene en camino, a menos que alguien se pare en medio y gane más tiempo para el árbol. Esa persona, amigos, se llama intercesor. Y hallaron misericordia. Y hallaron una oportunidad para que el árbol produjera frutos. ¿Sabías que la Biblia dice que Dios busca un intercesor? No subestimes el poder que tus oraciones tienen. Mantendrán vivas a algunas personas lo suficiente para que sean salvadas. Pero a veces pasan cosas malas porque Dios no encuentra un intercesor. Y luego, como siempre, las palabras de Jesús eran por capas. Y puedes verlas desde diferentes puntos de ventaja. La tercera lección es esta: que cuando Dios juzga, es un juicio justo. A esa higuera que representa a la persona se le dieron todas las oportunidades posibles de dar fruto. No creció por la banqueta como la higuera que Jesús maldijo. Este hombre dice que la plantó en su viñedo. Bueno, un viñedo es para las vides, pero le dieron un cuidado especial. De acuerdo a Isaías 5, Dios dice: planté un viñedo, lo limpié y planté mis vides elegidas, y fue a su viñedo esperando encontrar fruta. Era el propietario y tenía el derecho sobre el árbol. Tenía derecho a esperar fruta. Y luego dice que él no envió a alguien, él vino personalmente.
No una, no dos, varias veces en un periodo de varios años, esa persona que tuvo un encuentro con Dios. Él fue a ellos personalmente. Y luego después de eso le da más tiempo y más oportunidades. Es la mejor tierra, es la mejor atención, es suficiente tiempo. Y finalmente todos los medios disponibles se agotan y el juicio aparece. Nadie podrá decir el día del juicio: Dios, eres injusto, nunca me diste una oportunidad. Nadie. Dios es infinito en su paciencia y su amabilidad. Viene a las personas por un camino, por otro, una y otra vez. No sé cómo es en la vida de cada persona, en todas culturas, en cualquier parte del mundo, pero estoy satisfecho de que Dios sea justo. Es justo y nadie puede apuntarlo y decirle el día del juicio: eres injusto. Fuiste injusto conmigo y no me diste una oportunidad. No, toda boca será callada. Cuando llegue el juicio de Dios, no habrá excusas. Las personas tienen todas las oportunidades. Ahora, no sé cómo Dios hace eso en la vida de cada persona, pero puedes estar seguro que nuestro Dios es justo. Cuarta lección: un intercesor ya vino. Jesús es el gran intercesor que llevó nuestros pecados en su cuerpo a la cruz. La ira y el castigo que era para nosotros, pero el golpe del juicio divino cayó sobre él y tomó nuestro lugar. ¿Sabes? Tomaré el atrevimiento de sugerir que a través de este mensaje y por el Espíritu Santo, Dios, el dueño del viñedo, viene a ti. Y me aventuraría a decir, tal vez no por primera vez. Ve la historia de tu vida y ve las huellas de Dios varias veces a través de varios diferentes canales. Y se acerca a ti una vez más. Te has nutrido con el agua de la palabra a través de su Espíritu Santo. Quiere romper el suelo rústico de tu corazón, pero al final solo tú puedes elegir arrepentirte. Solo tú puedes volverte a Él y dar fruto en una vida que te dio Dios y comenzar a decirle sí a Jesús. Y sé también que muchos dicen, bueno, no estoy listo, sé que es verdad, pero tengo algunas locuras más que quiero hacer y me estoy divirtiendo ahora siendo jefe de mi vida. No estoy diciendo que Dios no vaya a estar ahí mañana, Él estará. Y al día siguiente, y al siguiente, y después de ese. Pero necesitas considerar esto. Cuando conoces la verdad y la haces a un lado, algo pasa en tu corazón. Se endurece. Y entre más la pospongas y más la rechaces, más duro se vuelve tu corazón. Y es más difícil responder. El apóstol Pablo habló de eso, las personas que rechazaron la verdad y suprimieron la verdad hasta el punto en que fueron completamente reprobados. Jesús habló del proceso de endurecimiento y me gusta una versión antigua que habla sobre los corazones de las personas que se engrosan, se entumen, se endurecen, como cuando la luna se vuelve llena, pasó por grados, poco a poco, y de pronto tienes luna llena. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Cuando sabes que te llama, cuando sientes que Dios está tratando contigo, incluso si es una voz callada, responde. No te conviene alejarlo un día más. Quiero que inclinen la cabeza y cierren los ojos un momento, por favor. Vamos a orar juntos. Si dices las palabras pero no les pones el corazón, están vacías, no significan nada, no harán nada. Pero si le pones el corazón sincero, Dios te cambiará desde adentro por su Espíritu. Algo sorprendente pasará en tu vida. ¿Quieres orar conmigo? Ora, oh Dios. Humillo mi corazón ante ti. Y quiero agradecerte por amarme tanto y
por amar tanto a todo el mundo, enviaste a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Jesús, gracias por tomar la pena de nuestro pecado, de mis pecados. Creo que moriste y fuiste resucitado de los muertos. Y te pido ahora que seas mi Señor. Vengo a ti por fe y pongo mi confianza en ti para cambiarme, para guiarme, para caminar conmigo y hablar conmigo. A partir de este momento, mi vida ya no es mía. Pongo todo en tus manos, Jesús. Te doy acceso a todas las áreas de mi vida. No hay nada que te limite. Soy tuyo, Jesús. En tu nombre oro. Amén. Maravilloso. Maravilloso. Espero que te animara la transmisión de hoy. Necesitas saber que hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre. No eres una persona más en la multitud para Él. De hecho, ahora te ve mientras me escuchas. Abre tu corazón a Él. Puede resolver los retos y problemas de tu vida. Dios te ama mucho.